Aldarion y Erendis, la esposa del marino. Meneldur era el hijo de Tar-Elendil, el cuarto rey de Númenor. Era el tercero de la prole del rey, porque tenía dos hermanas mayores llamadas Silmarien e Isilme. La mayor estaba casada con Elatan de Andunie, y su hijo era Balandil, señor de Andunie, de quien procedió mucho después el linaje de los reyes de Gondor y Arnor en la Tierra Media. Meneldur era hombre de ánimo gentil, nada orgulloso, que prefería los ejercicios del pensamiento a los del cuerpo. Amaba profundamente la tierra de Númenor y todas las cosas que había en ella, pero no hacía ningún caso del mar circundante, porque su mente miraba más allá de la Tierra Media. Estaba enamorado de las estrellas y de los cielos. Estudiaba todas las tradiciones de los Eldar y los Edain acerca de Ea y las profundidades que rodean el reino de Arda, y se deleitaba sobre todo en la contemplación de las estrellas. Levantó una torre en las Forostar, la región del extremo septentrional de la isla, donde los aires eran más claros, y por la noche escrutaba el firmamento y observaba todos los movimientos de las luces que pueblan el cielo. Cuando Meneldur recibió el cetro, abandonó como le era forzoso las Forostar y vivió en la gran casa de los reyes en Arménelos. Fue un rey bondadoso y sabio, aunque nunca dejó de echar en falta los días en que podía aprender algo nuevo de los conocimientos celestes. La esposa de Meneldur era una mujer de gran belleza, de nombre Almarian. Era hija de Beantur, capitán de las embarcaciones del rey en los días de Tar-Elendil. Y aunque no amaba el mar y los barcos más que la mayor parte de las mujeres del país, su hijo se asemejaba más a Beantur, el padre de ella, que a Meneldur, su propio padre. El hijo de Meneldur y Almarian era Anardil, que alcanzó después renombre entre los reyes de Númenor como Tar-Aldarion. Tenía dos hermanas menores que él, Ailinel y Almiel, de las cuales la mayor se casó con Orhaldor, descendiente de la casa de Hador, hijo de Hazoldir, que era además íntimo amigo de Meneldur. Y el hijo de Orhaldor y Ailinel era Soronto, que tiene intervención posterior en la historia. Aldarion, porque así se lo llama en todos los relatos, no tardó en convertirse en un hombre de gran estatura, fuerte y vigoroso de mente y de cuerpo, de cabellos dorados como su madre, pronto para la risa y generoso, pero más orgulloso que su padre y más inclinado a hacer su propia voluntad. Desde un principio amó el mar y tenía afición al arte de la fabricación de barcos. No le atraía el país del norte, y cuando el padre se lo permitía, se pasaba todo el tiempo en las costas del mar, especialmente cerca de Rómena, donde se encontraban el puerto principal de Númenor, el más grande astillero y los más hábiles carpinteros de barcos. El padre no le estorbó esta afición durante muchos años, complacido en que Aldarion hubiera encontrado cómo ejercitar su vigor y trabajo para su mente y su mano.
Aldarion era muy querido de Beantur, el padre de su madre, y se quedaba a menudo en la casa de Beantur, en la orilla austral del estuario de Rómena. Esa casa tenía su propio muelle, en el que había anclados muchos pequeños barcos, pues Beantur nunca viajaba por tierra si podía hacerlo por mar. Y allí, de niño, aprendió Aldarion a remar y más adelante a manejar las velas, y era todavía muy joven cuando ya capitaneaba un barco de muchos tripulantes y navegaba de puerto a puerto. Sucedió una vez que Beantur dijo a su nieto: «Anardilla, se acerca la primavera y también el día de tu edad de hombre». Porque ese abril Aldarion cumplía 25 años. «Tengo en mente un modo de celebrarlo de manera adecuada. Mucho más considerable es el peso de mis propios años, y no creo que vaya a tener muchas veces el ánimo de abandonar mi hermosa casa y las bendecidas costas de Númenor. Pero al menos quiero recorrer otra vez el gran mar y hacer frente al viento del norte y del este. Este año me acompañarás e iremos a Midlond y veremos las altas montañas azules de la Tierra Media y a sus pies la verde tierra de los Eldar. Una cálida bienvenida recibirás de Círdan, el carpintero de barcos, y del rey Gil-galad. Habla de esto con tu padre». Cuando Aldarion habló de esta aventura y pidió licencia para partir, no bien los vientos de primavera fueran favorables, no se sintió Meneldur inclinado a concederla. Tuvo un escalofrío, como si su corazón adivinara qué más había en eso de lo que su mente era capaz de prever. Pero cuando vio la cara ansiosa de su hijo, no dejó entrever nada. «Haz lo que tu corazón te dicte, Onia», dijo. «Te echaré mucho en falta, pero con Beantur como capitán y la gracia de los Valar, viviré en la esperanza de tu retorno. Pero no te enamores de las grandes tierras, pues un día serás rey y padre de esta isla». Así fue que una mañana de bello sol y claro viento, en la brillante primavera del año 725 de la Segunda Edad, el hijo del heredero del rey de Númenor se hizo a la mar desde tierra, y antes que el día acabara, la vio hundirse resplandeciente en el mar, y último de todos, el pico del Meneltarma, como un dedo oscuro sobre la caída de la tarde. Se dice que el mismo Aldarion escribió crónicas de todos sus viajes a la Tierra Media y se preservaron largo tiempo en Rómena, aunque después se perdieron. De este primer viaje poco se sabe, salvo que trabó amistad con Círdan y Gil-galad y recorrió Lindon y el oeste de Eriador, y se maravilló de todo lo que veía. No regresó durante más de 2 años y Meneldur se sentía sumamente intranquilo. Se dice que retrasó la vuelta porque quiso aprender todo lo que pudiera de Círdan, tanto de la construcción y la administración de navíos, como del levantamiento de muros que contuviesen el hambre del mar. Hubo gran alegría en Rómena y Arménelos cuando los hombres vieron el gran barco Numerramar, que significa alas del oeste, adelantarse sobre las olas con velas doradas, enrojecidas en el sol poniente. El verano había terminado,
y la Eruhantale estaba cerca. Le pareció a Meneldur, cuando dio la bienvenida a su hijo en casa de Beantur, que había crecido en estatura y que sus ojos eran más brillantes, pero miraba a lo lejos. ¿Qué viste, Onia, en tus largos viajes que prevalece ahora en tu memoria? Pero Aldarion, que miraba al este hacia la noche, guardó silencio. Por fin respondió, pero en voz baja, como quien se habla a sí mismo. ¿El bello pueblo de los elfos? ¿Las verdes costas? ¿Las montañas coronadas de nubes? ¿Las regiones de nieblas y de sombras más allá de toda conjetura? No lo sé. Calló. Y Meneldur supo que no había dicho todo, porque Aldarion se había enamorado del gran mar y de un barco solitario que navegara lejos de la tierra, llevado por vientos de garganta espumosa hacia costas y puertos insospechados. Y este amor y este deseo no los abandonaría nunca hasta el fin de su vida. Beantur no volvió a alejarse de Númenor, pero regaló la Númeramar a Aldarion. A los 3 años, Aldarion pidió licencia para partir otra vez y se dirigió a Lindon. Estuvo 3 años ausente, y no mucho después emprendió otro viaje que duró 4 años, porque se dice que ya no le contentaba navegar a Mithlond y que empezó a explorar las costas hacia el sur, más allá de las desembocaduras del Baranduin y el Guazló y el Angren, y bordeó el cabo oscuro de Ras Morthil, y vio la gran bahía de Belfalas y las montañas del país de Amroth, donde viven todavía los elfos Nandor. Cuando ya tenía 39 años, Aldarion regresó a Númenor trayendo regalos de Gil-galad a su padre, porque al año siguiente, como por largo tiempo lo había proclamado, Tar-Elendil cedió el cetro en favor de su hijo, y Tar-Meneldur se convirtió en rey. Entonces Aldarion decidió quedarse allí un tiempo para consuelo de su padre, y en esos días llevó a la práctica los conocimientos que había obtenido de Círdan sobre la construcción de navíos, concibiendo muchas cosas nuevas de su propia cosecha. Y también puso hombres a trabajar en la mejora de puertos y de muelles, porque sólo quería construir barcos cada vez más grandes. Pero la nostalgia del mar lo asaltó de nuevo y partió una y otra vez de Númenor, y su mente concebía ahora aventuras que no podían alcanzarse con un solo barco. Por tanto, creó el gremio de aventureros, que tuvo después mucho renombre. A esa hermandad se unieron los más audaces y los más ansiosos marineros, que aun los jóvenes de las regiones internas de Númenor intentaban que se los admitiera en la hermandad, y a Aldarion lo llamaron el Gran Capitán. En ese tiempo, puesto que no tenía inclinación a vivir en tierra en Arménelos, hizo construir un barco que le sirviera de morada, y por tanto lo llamó Eambar, y en ocasiones iba en él de un puerto de Númenor a otro, aunque la mayor parte del tiempo permanecía anclado en Tol Uinen, una pequeña isla en la bahía de Rómena, que fuera puesta allí por Uinen, la señora de los mares. En Eambar estaba la sede de los aventureros, y allí se guardaban las crónicas de los grandes viajes,
porque Tarmeneldur miraba con frialdad las empresas de su hijo, y no le gustaba escuchar la historia de sus viajes, pues creía que sembraba las semillas de la inquietud y del deseo de posesión de otras tierras. En ese tiempo, Aldarion se apartó de su padre y dejó de hablar francamente de sus designios y deseos, pero Almarian, la reina, lo apoyaba en todo cuanto hacía, y Meneldur tuvo que tolerar por fuerza que las cosas siguieran su curso, porque los aventureros aumentaban en número y también en la estima de los hombres, y los llamaban Uinendili, los enamorados de Uinen. Y no fue ya fácil reprochar o estorbar a su capitán. Los barcos de los númenóreanos se hicieron cada vez más grandes y de mayor calado en esos días, hasta que pudieron emprender largos viajes llevando a muchos hombres y vastos cargamentos. Y Aldarion a menudo estaba largo tiempo ausente de Númenor. Tarmeneldur siempre se oponía a su hijo y restringió la tala de árboles en Númenor destinados a la construcción de barcos, y se le ocurrió entonces a Aldarion encontrar madera en la Tierra Media y buscar allí un puerto para la reparación de sus barcos. En sus viajes a lo largo de las costas, contemplaba con maravilla los grandes bosques, y en la desembocadura del río que los númenóreanos llamaron Gwathir, el río de la sombra, fundó Viñalonde, el puerto nuevo. Pero cuando casi habían transcurrido 800 años desde el comienzo de la Segunda Edad, Tarmeneldur ordenó a su hijo que permaneciera en Númenor e interrumpiera por un tiempo sus viajes hacia el este, porque deseaba proclamar a Aldarion heredero del rey, como lo habían hecho siempre los reyes anteriores, cuando el heredero alcanzaba esa edad. Entonces Meneldur y su hijo se reconciliaron, y hubo paz entre ellos, y entre fiestas y celebraciones, a los 100 años de edad, Aldarion fue proclamado heredero, y recibió de su padre el título y poder de señor de los barcos y puertos de Númenor. A los festejos de Arménelos fue un tal Beregar, que vivía al oeste de la isla, y con él iba su hija Erendis. Allí la reina Almarian advirtió la belleza de Erendis, una belleza que rara vez se veía en Númenor, porque Beregar provenía de la casa de Beor por una antigua ascendencia, aunque no pertenecía al linaje real de Elros. Y Erendis tenía cabellos oscuros, una graciosa esbeltez y los claros ojos grises de su familia. Pero Erendis vio a Aldarion cuando éste pasó cabalgando, y la belleza y esplendor de su porte le impidieron que mirara alguna otra cosa. Luego Erendis se incorporó al séquito de la reina y ganó también el favor del rey, pero apenas veía a Aldarion, a quien preocupaba que un día llegara a faltar la madera en Númenor. Antes de que transcurriera mucho tiempo, los marineros del gremio de aventureros empezaron a inquietarse, pues les disgustaba viajar más brevemente y más raras veces al mando de capitanes menores. Y cuando hubieron pasado 6 años desde la proclamación del heredero del rey, Aldarion decidió navegar una vez más a la Tierra Media. Solo a regañadientes obtuvo la licencia del rey,
quien pretendía que se quedara en Númenor y buscara esposa, y se hizo a la mar en la primavera de ese año. Pero al ir a despedirse de su madre, vio a Erendis en medio del séquito de la reina, y al mirar su belleza, adivinó la fuerza que ella ocultaba. Entonces Almarian le dijo: «¿Es preciso que partas otra vez, Aldarion, hijo mío? ¿No hay nada que te retenga en la más bella de las tierras mortales?» «No, todavía», respondió él. «Pero hay cosas más bellas en Arménelos que las que puedan encontrarse en otros sitios, aun en las tierras de los Eldar. Pero los marineros son gente desgarrada, siempre en guerra con ellos mismos, y el deseo del mar todavía me urge». Erendis creyó que esas palabras habían sido pronunciadas también para sus oídos, y desde ese momento el corazón se le volcó en favor de Aldarion, aunque no con esperanzas. En esos días no era necesario por ley o por costumbre que los de la casa real, aun el heredero del rey, tuvieran que casarse solo con los descendientes de Elrostar Miniatur. Pero Erendis pensaba que la posición de Aldarion era demasiado alta. Sin embargo, nunca en adelante miró con interés a ningún otro hombre, y disuadía a quienes la pretendían. 7 años transcurrieron antes que Aldarion regresara trayendo consigo plata y oro, y habló con su padre de sus viajes y peripecias, pero Meneldur dijo: «Habría preferido tenerte a mi lado a cualquier noticia o regalo de las tierras oscuras. Eso incumbe a los mercaderes o exploradores, no al heredero del rey. ¿De qué nos sirve el oro y la plata sino para sustituir con orgullo lo que igual serviría? Lo que la casa del rey necesita es un hombre que conozca y ame la tierra y el pueblo que ha de gobernar. ¿No estudio yo a los hombres todos los días de mi vida?», dijo Aldarion. «Puedo conducirlos y gobernarlos a voluntad». «Di más bien a algunos hombres, a los que son de tu mismo temple», respondió el rey. «Hay también mujeres en Númenor, apenas más escasas que los hombres, y salvo tu madre, a la que sí puedes conducir a voluntad, ¿qué sabes de ellas? No obstante, un día tendrás que casarte». «Un día», dijo Aldarion, «pero no antes de que quiera hacerlo, y aún más tarde si alguien pretendiera empujarme al matrimonio. Otras cosas tengo que hacer que me parecen más urgentes y más necesarias. Fría es la vida de la mujer de un navegante, y el navegante decidido y que no está atado a la costa va más lejos y aprende mejor a vérselas con el mar. Más lejos, pero no con mayor provecho», dijo Meneldur. «Y tú no te las ves con el mar. ¿Olvidas que los Edain vivimos aquí por gracia de los señores del occidente? ¿Que Uinen nos ayuda? ¿Que Ose se contiene para favorecernos? Nuestros barcos están protegidos, y otras manos los guían que no las nuestras. No seas tan orgulloso o nos abandonará la gracia, y no presumas que alcanzará a los que se arriesgan sin necesidad sobre las rocas de costas extrañas o en las tierras de hombres oscuros. ¿De qué sirve entonces la gracia otorgada a nuestros barcos?», dijo Aldarion, «si no han de navegar hacia costa alguna ni han de buscar nada no visto antes». Ya no habló con su padre de esos asuntos, y desde entonces se pasó los días a bordo del barco Eámbar en compañía de los aventureros y en la construcción del navío más grande que se hubiera conocido nunca.
A ese navío lo llamó Palarran, el errante lejano. No obstante, ahora se encontraba frecuentemente con Erendis, y era así por designio de la reina, y el rey, al enterarse de estos encuentros, se preocupó, aunque no se sintió disgustado. «Mejor sería curar a Aldarion de su inquietud», dijo, «antes de que gane el corazón de alguna mujer». «Pero ¿cómo curarlo entonces si no por el amor?», dijo la reina. «Erendis es joven todavía», dijo Meneldur, pero la reina respondió: «El linaje de Erendis no es de vida tan larga como la que se les concede a los descendientes de Elros, y el corazón de ella ya tiene dueño». Ahora bien, cuando el gran barco Palarran estuvo terminado, Aldarion quiso partir otra vez. Entonces Meneldur se encolerizó, aunque persuadido por la reina, no recurrió al poder real para retenerlo. Ha de acotarse aquí que era costumbre en Númenor que cuando un barco partía por el gran mar a la Tierra Media, una mujer, casi siempre de la parentela del capitán, colocara en la proa del navío la rama verde del retorno y se la cortaba del árbol Oyolaire, que significa verano eterno, que los Eldar dieran a los númenorianos, diciendo que ellos la ponían en sus propios barcos en señal de amistad con Ose y Uinen. Las hojas de ese árbol eran siempre verdes, lustrosas y fragantes, y medraban en el aire del mar. Pero Meneldur prohibió que la reina y las hermanas de Aldarion llevaran la rama de Oyolaire a Rómena, donde se encontraba el Palarran, diciendo que le negaba la bendición a su hijo, que partía en contra de su voluntad. Y entonces Aldarion dijo: «Si he de partir sin bendición ni rama, así lo haré». Entonces la reina se sintió apenada, pero Erendis le dijo: «Tarinia, si cortáis la rama del árbol de los elfos, yo la llevaré al puerto, porque el rey no ha prohibido que yo lo haga». A los marineros les parecía mala señal que el capitán debiera partir de ese modo, pero cuando todo estuvo dispuesto y los hombres se preparaban para levar anclas, Erendis llegó allí, aunque poco le gustaban el ruido y la agitación del gran puerto y el graznido de las gaviotas. Aldarion la saludó con asombro y alegría, y ella dijo: «He traído la rama del retorno, señor, de parte de la reina». «¿De parte de la reina?», preguntó Aldarion con tono alterado. «Sí, señor», dijo ella, «pero le pedí licencia para traerla yo misma. Otros, además de vuestra parentela, se alegrarán de vuestro regreso y que volváis pronto». En esa ocasión miró Aldarion a Erendis por primera vez con amor, y largo tiempo se quedó a popa mirando atrás mientras el Palarran se adentraba en el mar. Se dice que se apresuró a regresar y estuvo ausente menos tiempo que el planeado, y al volver trajo regalos para la reina y para las damas de su comitiva. Pero el más rico regalo lo trajo para Erendis, y era un diamante. Fríos fueron los saludos intercambiados entre el rey y su hijo, y Meneldur le reprochó que dar semejante regalo era impropio para el heredero del rey, a no ser que fuera un regalo de compromiso, y exigió que Aldarion pusiera en claro sus intenciones. «En gratitud lo traje», dijo él, «por un corazón cálido en medio de la frialdad de otros».
Puede que los corazones fríos que van y vienen no animen a los otros a que den calor, dijo Meneldur, y una vez más instó a Aldarion a que pensara en el matrimonio, aunque no habló de Erendis. Pero Aldarion no quiso escucharlo, pues siempre cuando la gente más quería influir en él, más se oponía, y tratando ahora a Erendis con mayor frialdad, se decidió a abandonar Númenor y continuar sus proyectos en Viñalonde. La vida en tierra le era tediosa, pues a bordo de su barco no estaba sometido a ninguna voluntad ajena, y los aventureros que lo acompañaban no conocían más que el amor y la admiración por el gran capitán. Pero ahora Meneldur prohibió que partiera, y Aldarion, antes de que el invierno hubiera acabado por completo, se hizo a la mar con una flota de 7 navíos y la mayor parte de los aventureros, desafiando al rey. La reina no se atrevió a enfrentar la cólera de Meneldur, pero por la noche, una mujer envuelta en una capa fue al puerto con una rama y la puso en manos de Aldarion, diciendo: «Esto viene de parte de la señora de las tierras del oeste», porque ese era el nombre que daban a Erendis, y desapareció en la oscuridad. Ante la abierta rebeldía de Aldarion, el rey le quitó los poderes que le había concedido como señor de las naves y los puertos de Númenor, e hizo que se cerrara el gremio de los aventureros en Eámbar, y que se clausuraran los astilleros de Rómena, y prohibió la tala de árboles para la construcción de barcos. 5 años transcurrieron, y Aldarion regresó con 9 barcos, porque 2 habían sido construidos en Viñalonde, y estaban cargados de maderas preciosas cortadas en los bosques costeros de la Tierra Media. La cólera de Aldarion fue grande cuando se enteró de lo que habían hecho, y a su padre le dijo: «Si no soy bienvenido en Númenor, y no hay trabajo para mis manos, y mis barcos no pueden ser reparados en sus puertos, me iré otra vez y muy pronto, porque los vientos han sido rudos y necesito reparar mis averías. ¿No tiene el hijo del rey otra cosa que hacer más que examinar las caras de las mujeres en busca de una esposa? Emprendí el trabajo de la silvicultura y he sido prudente en él. Habrá más madera en Númenor antes del fin de mis días que hoy bajo tu cetro». Y fiel a su palabra, Aldarion partió otra vez ese mismo año, con 3 barcos, y los más audaces de los aventureros, y se fueron sin bendiciones ni ramas, porque Meneldur prohibió que las mujeres de su casa y las de los aventureros se acercaran a los muelles, e implantó una guardia alrededor de Rómena. En ese viaje, Aldarion estuvo tanto tiempo ausente que la gente empezó a temer por él, y el mismo Meneldur estaba intranquilo a pesar de la gracia de los Valar, que había protegido siempre los barcos de Númenor. Cuando habían transcurrido 10 años desde la partida, Erendis por fin desesperó, y creyendo que había ocurrido algún desastre, o que Aldarion había decidido quedarse en la Tierra Media, y también para escapar al asedio de los pretendientes, pidió licencia a la reina, y dejando a Arménelos volvió a las tierras del oeste. Pero al cabo de otros 4 años, Aldarion regresó por fin, y sus barcos habían sido castigados y maltratados por los mares. Había navegado primero hasta el puerto de Viñalonde, y desde allí había emprendido un gran viaje a lo largo de la costa,
hacia el sur, mucho más allá de sitio alguno alcanzado todavía por los barcos númenóreanos.